Saludamos al ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Recursos Naturales, fue secretario general de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ingeniero Ortiz, quisiéramos hacer una revista de qué ha pasado en materia de energía en este año 2025 en Ecuador, que tenemos que fundirlo, como lo ha fundido el gobierno, también con minas y ambiente, pues un solo ministerio lo maneja. Sí, en primer lugar, pienso yo que este año 2025 es mejor que el 24, aun cuando hemos vivido situaciones críticas muy especiales. Por ejemplo, en el sector petrolero, hemos tenido un incendio en una refinería, hemos tenido prácticamente una paralización de la producción de combustibles para consumo interno. Y el Ecuador ha tenido que importar casi todos los combustibles que utiliza internamente, ¿no? Son importados, ¿no? El diesel premium es importado, la gasolina extra es mezclada, pero con un importado, la gasolina super es importada totalmente, y así podemos ir enumerando cómo la gran mayoría del mercado interno se satisface con producto importado. Y afortunadamente, ahí ya el tema de los subsidios ha ido paliando un poco la carga que significa estas importaciones, y que no se recuperen directamente con las ventas al público. Entonces el consumidor simplemente compensa, compra al valor que quiere, si quiere gasolina premium o super, o quiere diésel, y paga lo que tiene. Y el modelo que tiene implementado el gobierno es un modelo muy importante, que es aceptado por el Banco Mundial, perdón, por el Fondo Monetario Internacional, en el siguiente sentido. Ustedes quieren que nosotros sigamos ayudando a Ecuador. Bueno, pues, pero necesitamos saber cómo se va a pagar las deudas, porque las deudas simplemente no pueden ser acumuladas, simplemente hay que pagarlas. Y en este 2026 que se viene, hay que empezar a pagar una deuda grande que se negoció en el 2020 de 17.000 millones de dólares a 30 años plazo y 5 años de gracia. Se acabó la gracia, hay que empezar a pagar. Y con esta base del año 2025, ¿cómo se perfila el país en materia de seguridad energética? Seguridad energética es clave para el desarrollo. Seguridad energética es clave para la vida. No hay absolutamente aquí en el Ecuador, y por supuesto en el mundo, quien pueda decir que vive sin necesidad de energía. No hay esa persona, por supuesto, no hay esa corporación, no hay esa industria, no hay esa actividad que pueda decir o jactarse de que puede vivir sin energía. No, 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 no existe. Entonces, si todos necesitamos la energía, todos tenemos que hacer nuestro propio deber. Y Ecuador tiene sus deberes en cuanto al aprovechamiento de las infraestructuras de recursos naturales que tiene. Y está bendecido con tantos recursos naturales. Entonces, desde el punto de vista de generación eléctrica, afortunadamente parecería que vamos a terminar el año sin apagones. ¿En qué sentido? Porque el año 2024, pues evidentemente tuvimos los apagones, y esto impactó directamente en la población, que tiene que trabajar, que tiene que hacer comercio, que tiene que movilizarse, que tiene que hacer tantas cosas que utiliza energía, y se veía frustrado de no poder utilizar de manera continua la energía eléctrica, que es tan importante. Hoy día, en primer lugar, estamos casi por terminar el año, y podemos afirmar, no van a haber apagones. Muy bien, esta es una afirmación o yo reafirmo lo que dijo la ministra de Ambiente y Energía, eh, en relación a que no habrían apagones. ¿Existen qué? Existen suficientes reservas para poder garantizar no habrán apagones hasta el 31 de diciembre. ¿Cuáles son esas reservas? Un manejo y una gestión de las presas, principalmente de Masá,
más técnico. Es decir, la presa es como una batería. A la batería hay que alimentarla y hay que gestionarla. Entonces, en el 24, lamentablemente, se vació prácticamente la presa y, por supuesto, nos quedamos sin batería, porque no hubo una buena gestión. No se puede vaciar una presa, esto es absurdo, pero se dio. Y desde el otro punto de vista, sabemos que la sequía temporal que llega año tras año, hay que enfrentarla con una generación eléctrica térmica o energías renovables, fotovoltaica, wind power. Sí, todo esto está disponible, pero lamentablemente el año pasado, en el 24, no se pudo tener el equipamiento para poder satisfacer ese periodo de la sequía. Hoy día parece, número uno, que las plantas que están, las que compraron, las que están operando y bien. Las compras que se están haciendo a Colombia están funcionando a precios bastante moderados, bastante competitivos, diría yo. Y la parte más importante que quiero resaltar es el sector privado le ha respondido con generación fotovoltaica muy abundante. Claro, está en los niveles de lo que necesita el sector privado y hasta donde le permite la ley. Entonces dice, bueno, yo quiero montar un techo de 1 megawatt, que es lo que necesito, o de 2 megas o 4 megas, y hasta ahí llego. Y probablemente alguien está pensando en 10, pero no puede pasarse de eso, porque la ley no le permite. Aquí hay una deficiencia desde el punto de vista de gestión gubernamental, en el sentido de que tienen que dar mayor libertad, porque el sector privado responde, ahí está, y sigue construyendo fotovoltaico. No se ve. ¿Por qué? Porque es para autoconsumo. Y si le sobra, le vende al sistema, solo si le sobra. Pero si en el autoconsumo significa que se consume todo el mega, o todos los 2 megas, o todos los 10 megas, entonces no hay para el sistema. Pero esto es lo que le da y le permite la ley. Entonces lo hace. Y sí le Ahora, ¿qué responde. decir de las debilidades de Ecuador que atraviesa todavía por momentos críticos debido a la combinación de alta dependencia hidroeléctrica, un crecimiento acelerado de la demanda y un rezago evidente en inversiones? Sí, acarreamos un rezago, que no se han hecho esas inversiones, porque no hay el ambiente para hacer esas inversiones. No solamente es el ambiente de atractividad, sino que si no hay seguridad jurídica, porque somos un país que maneja las leyes de una manera arbitraria y luego tenemos que lidiar con estas en tribunales de arbitraje internacional y perdemos esos arbitrajes porque es una estupidez la que se cometió por parte de un operador. En fin, yo creo que todo esto hay que cambiar y evidentemente hay la intención por parte del gobierno del presidente Noboa en este 2025, le está dando esa dirección a una mayor participación del sector privado. Y está bien. Es decir, el sector privado no necesita que le pongan límites, porque si puede poner una planta de 50 megas, bueno, que con toda libertad, esa es su inversión, esa es su intención. Si tiene las capacidades, monta una planta de generación fotovoltaica, ¿no? Solar, fotovoltaica, de 50 megas, pero hoy día no lo permite el sistema. Y entonces la apertura hacia la mayor participación del sector privado es un buen camino. Está bien enfocado, pero hay que abrirle un poco más. Es decir, puede subir a 100, puede subir a lo que sea. Eso no es un problema. Y mientras tanto, usted mencionaba y con justa razón, nosotros hemos generado un sistema eléctrico de abastecimiento de electricidad que es altamente dependiente del sector hídrico. Y ese sector hídrico se ha quedado paralizado. Porque ese sector hídrico tiene, por ejemplo, proyectos. Quiero poner el ejemplo. Santiago, el río Santiago. Bueno, esto es una cosa gigantesca, pero hay que arremeter, si no puede el Estado, porque no tiene capacidad financiera, porque no tiene capacidad tecnológica, pues hay que hacerlo con alguien más, que es el sector privado. Y han habido compañías interesadas en tomar el proyecto este gigante de 1.5
que es el Claro. río Y Santiago, persiste, e mientras tanto, este inclusive problema genera, de un... genera dentro del proceso de evolución de este proyecto, genera hidrógeno también, o sí, sea, le hay, decía que persiste, sin embargo, este gravísimo problema de déficit de energía eléctrica del país, que se estima se mantiene en el orden de unos 1000 megavatios. así es, el crecimiento normal aproximadamente son 500. Pero si no he hecho el año pasado y el anteaño, estoy acumulando 500 más 500, ya son 1000 y probablemente para el 2026 tendremos 1500 y así sucesivamente si no se dan los pasos urgentes y muy decisivos de dar paso a la inversión privada en los grandes proyectos, en los ¿Cómo grandes, sean califica usted, fotovoltaicos, sean ingeniero wind power. Ortiz, el desempeño del actual gobierno, particularmente en el sector de energía, que se han visto empañados en buena medida por este escándalo que se encuentra en boga hoy en día de Selec Progen Austral? Sí, tenemos de por medio problemas de corrupción. No hay cómo negarlo. Todas las empresas estatales son susceptibles de estos problemas de corrupción. El funcionario comete estos actos de corrupción y hay que perseguirlos. Y para eso existe un sistema. Y el único sistema que es válido, porque por supuesto hay que darle validez y hay que darle esa connotación, esa señal de que aquí funciona la ley y el orden. Y que funcione la ley y el orden significa que una Fiscalía General del Estado persigue el crimen, persigue la delincuencia, persigue la corrupción y así sucesivamente. Y entiendo yo que estos casos que se han visto de una contratación sobre la base de una declaratoria de emergencia del año 2024, pues no están funcionando y ya están demandados ante la Fiscalía e inclusive hemos conocido últimamente una decisión gubernamental con la Procuraduría General del Estado de como Estado, porque el abogado del Estado es la Procuraduría, es el procurador y tiene un suficiente staff y experiencia para demandar en tribunales internacionales el incumplimiento de contratos por parte de estas compañías que han incumplido, en particular esta compañía llamada Progen. Entonces ya está planteada la demanda también internacionalmente. Todos estos procesos están dando las señales de el respeto a la institucionalidad y a la ley y orden. Y a la ley y orden. Esto es muy importante porque no teníamos esa señal, porque lamentablemente cometíamos atrocidades en el manejo de los contratos, simplemente los pasábamos por alto. Hubo un presidente como Rafael Correa que decía, si no les gusta, que se vayan. ¿Cómo que si no les gusta? Pero si yo tengo un contrato y es válido y funciona, y yo pago mis impuestos, pago la seguridad social, tengo mis trabajadores bien afiliados, etcétera, etcétera, y usted quiere cambiarme las reglas del contrato. No, yo no quiero esas reglas. Entonces se va y le pone un impuesto del 99% a las 99% a las ganancias extraordinarias. Bueno, como loco, funcionando como loco. Entonces, todas estas eran malas señales, señales de inseguridad jurídica, señales de falta de respeto a la institucionalidad, porque existía una fiscalía, porque existía una procuraduría. Y si existen todos estos mecanismos, pues hay que irse por ese camino, pues ese es el Bien. camino, pero En la no la otra, declaración política, en la otra si no gran les rama gusta, que se de vayan. energía, en la otra gran rama de energía, ingeniero Ortiz, la de los combustibles fósiles, hidrocarburos, Ecuador se encuentra ya en una época postpetrolera. No, el Ecuador tiene para largo petróleo. Cierto es que nos ha ido mal con Petroecuador. No lo podemos corregir todavía. Esa es una tarea que está pendiente. Nos ha ido mal. Nos ha ido mal con las inversiones, con la industria en general. ¿Por qué? Porque no hemos podido concretar las diferentes invitaciones que se han hecho a licitaciones para licitar, lamentablemente, campos pequeños que atraen compañías pequeñas, por supuesto. Si sacáramos Sacha, no estuviéramos invitando a compañías pequeñas, tendrían que conformarse un grupo bastante grande, ¿no? Una asociación, un consorcio, lo que sea. Es decir, nos ha ido mal este año también
con Petroecuador, nos ha ido mal también con la industria, nos ha ido mal en general con el Ministerio de Energía, con un altísimo grado de inestabilidad. Es decir, no hay viceministro que dure. Digamos, creo que suman entre todos los viceministerios que han sido reagrupados últimamente con el de Ambiente, ya creo que hay como 20 viceministros que han sido cambiados. Prácticamente, si tiene 20 meses el gobierno, estamos hablando de un mes por ministro. No, no, inestabilidad no funciona. Nos ha ido mal con los ingresos. Por supuesto, nos ha ido mal con los ingresos, primero porque se ha caído la producción y no se le ha podido restablecer la producción petrolera. Se ha caído la producción gasífera y por supuesto no la hemos podido restablecer, por lo que mencioné hace un momento. Y por supuesto, todo esto significa que tenemos que sumarle el elemento internacional sobre el cual no hay control. Se han caído los precios. Pero si estuviéramos nosotros la producción, de Sacha, por ejemplo, son 30,000 barriles más que se pueden meter, es lo que dicen los técnicos, entonces podría compensarse de alguna manera los ingresos, pero se han caído también los ingresos petroleros debido a que nos ha ido mal en todo el manejo de la industria del petróleo. Y se nos han caído también, o nos ha ido mal con las exportaciones, y por supuesto nos ha ido mal con las las importaciones en el sentido de que hemos tenido que importar más combustibles debido fundamentalmente a accidentes industriales como la refinería de Esmeraldas, que ¿Cree tuvo usted que Ecuador una tiene aún parte. la oportunidad de recuperar el área petrolera? ¿Y en qué plazos lo haría? Bueno, hay que recuperar el área petrolera, está, para mi manera de ver, en suspenso. ¿Por qué? Porque estaba en un plan de recuperación, suspendido, pero estaba en un plan de recuperación. Hay que retomar ese plan. Ese plan significaba que Petroecuador, hablando de la empresa estatal, tenía que convertirse en una compañía por acciones. De convertirse en una compañía por acciones significa un cambio dramático de la institucionalización. Ya no depende del financiamiento del fisco, no. Ya depende del financiamiento de cómo se comercialicen sus bonos en el mercado internacional. Necesita hacer una nueva planta de refinación pegada a la refinadora de Esmeraldas. Bueno, esta estaba calculada que se necesitaba, porque lo que hace, Esta privatización de Petroecuador es factible, es posible con el marco legal actual. por supuesto que no, simplemente es una así lo ha hecho Brasil, así lo ha hecho Colombia. Y entonces lo que se necesita es hacerlo, porque convertir a la empresa estatal en una compañía por acciones sin perder, sin perder la posibilidad de que el Estado todavía tenga una mayoría decisoria en la empresa estatal, esa es la solución. Bien. Así lo han hecho en Francia, por ejemplo, la empresa Total. Así lo ha hecho la British Petroleum en en el Reino Unido. Así lo ha hecho Ecopetrol en Colombia. Entonces el Estado no pierde, no es una privatización, es una forma de abrirse al capital privado para financiarse. Pues si no, Bien. no tiene de dónde financiarse. ¿Cómo se Lamentablemente, ingeniero financia? Ortiz, el tiempo de este diálogo es muy corto. Quisiera hacerle una última pregunta, entrando un poquito, muy superficialmente en los temas mineros, enormemente controversiales, sobre todo aquí en el Austro ecuatoriano, en donde se ha tomado conciencia de los gigantescos pasivos ambientales que significa un proyecto minero de una mínima participación de las grandes utilidades de la minería. No queda más allá, no quedaría más allá de un 4% de estas utilidades para el país, y todas estas amenazas, particularmente a las ciudades de la sierra, las provincias de la sierra, por los efectos sobre las fuentes hídricas. ¿Cree usted que la minería es la riqueza que va a salvar de la situación económica que tiene el país actualmente? Sin la menor duda. Y no tenemos aquí esa experiencia de contaminación alta o de utilización de las cuencas hídricas. No tenemos nada de esa experiencia. Todo es Bueno, tomado del exterior, de experiencias externas.
El Bueno, Ecuador está valdría la recién entrando. pena, con todo el Perdón, respeto, valdría la pena una inspección suya a Mirador, este proyecto en Zaruma, y observar la situación en la que se encuentra. yo conozco, está en perfecto, cumple con todo lo que dice la ley y nuestra ley no es mala, es rigurosa en el sentido de cómo se deben manejar, por ejemplo, las relaveras. Es un problema importante la relavera porque este es un cielo abierto, es una mina de cielo abierto. Entonces tiene características muy especiales que no las tiene la otra, por ejemplo, de carácter industrial. Solo tenemos dos. Y las dos están produciendo y las dos están generan los ingresos que se necesitan en este país. 4% dice es muy poco. Bueno, eso es su opinión y yo respeto, por supuesto, su opinión, pero esto es lo competitivo. O sea, eso es lo que está ocurriendo en Colombia, eso es lo que está ocurriendo en África y así sucesivamente. Esas son las características competitivas de un desarrollo industrial ¿No de teme largo usted a plazo. los pasivos ambientales que dejan esos Los proyectos? pasivos ambientales, nosotros no tenemos todavía pasivos ambientales. Los pasivos Mm. ambientales los ha creado la minería ilegal. Con todo respeto a su opinión, si es que es distinta, pero los pasivos ambientales no las ha creado la minería industrial que estamos promoviendo, digamos, en el Ecuador, porque todavía no Bien, hemos tenido esa minería industrial, a excepción de estos dos sí. ejemplos que acabo de mencionar. En realidad Pero la tengo minería tengo una ilegal visión y el radicalmente combate distinta, a la pero minería ilegal el es una entrevistado y nuestro manera de invitado abordar es el usted, problema ingeniero Ortiz. ambiental. Lamentablemente no tenemos más tiempo para conversar o debatir incluso sobre este tema. Queremos ofrecerle nuestro agradecimiento por su presencia. Mucho gusto, con mucho gusto. Buen día. Han escuchado al ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador y fue secretario general de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo.